Él nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Para ministrar declaración. con paciencia esperaré. Este es el año de Mario Fred. Padre, gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Abre nuestro entendimiento. Todo espíritu de incredulidad, Señor, todo espíritu que quiera trancar la revelación, echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí recibiremos tu palabra y la entenderemos y la practicaremos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Qué lindo. Muy bien. La palabra del Señor nos dice en el Juan capítulo 1 versículo 16: porque de su plenitud tomamos todo, y dice gracia sobre gracia. Y ahí está. ¿Por qué la iglesia no puede vivir en ese estado de plenitud? ¿Por qué muchas veces yo no estoy en ese estado de plenitud? Primero tenemos que entender que el libro de Oseas 4 versículo 6 nos dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré ¿de quién? De tus hijos, dice. Entonces, qué tremendo es el impacto cuando nosotros, mis queridos hermanos, no accedemos al conocimiento de Dios. No queremos aprender la palabra del Señor. Por eso es importante que usted se inscriba en la escuela de líderes, que usted aprenda la palabra del Señor, que usted sea instruido en la palabra y que usted instruya a sus hijos. ¿Por qué? Porque usted va a ser destruido por ignorancia. La ignorancia hace que espiritualmente yo esté como un enano espiritual y no pueda vivir en el estado de plenitud. Yo no puedo vivir simplemente con una comida a la semana, no solamente viniendo a la iglesia. Todos los días tengo que comer la palabra. Todos los días tengo que aprender a meditar en la palabra. Y dice la Biblia que fue destruido porque desecharon el conocimiento, no le dimos la importancia necesaria. Y dice el Señor que Él nos eche también del sacerdocio, porque el sacerdocio en la vida de un hijo de Dios que le ministra a Dios solamente se puede hacer a través del conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense cómo el rey David, vamos a empezar por el rey Saúl, dice que por 20 años no hizo caso del arca. No trajo el arca a Jerusalén. El arca, como estaba olvidada, y en el arca que había tres cosas importantes: la ley, estaba la vara de Aarón y estaba el maná. La palabra de Dios estaba ahí, el sacerdocio estaba ahí y la provisión de Dios estaba en ese arca. Entonces Saúl, ¿qué le pasó a Saúl? Fue desechado y destruido porque no trajo el arca, no trajo la revelación del propósito de Dios en su casa, en su gobierno, en su ciudad. Y dice que fue echado y destruido porque olvidó la ley de su Dios. Y también, ¿qué pasó? Me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Entonces, señores, qué importante que para que yo pueda transferir, tengo que a mis hijos, y Dios no me deseche y no deseche a mis hijos, yo tengo que anhelar el conocimiento de la palabra para llegar a ese estado de plenitud. ¿Por qué? Porque la plenitud está en el ADN de Cristo, y el ADN de Cristo está constituido en su palabra. La palabra es lo que activa todo. Entonces dice que somos destruidos, y en el libro de 2 Corintios 4 versículo 4, la palabra del Señor dice: en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hace el Dios de este siglo? Cuando quiere destruir tu vida, cegó, ¿qué cosa? El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de las buenas noticias, que es el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen
de Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Ciega el entendimiento para que usted siga en ignorancia y usted no adquiera los beneficios del reino y no active la plenitud de Dios que está transferido a nosotros por medio de su palabra. Amén. ¿Me expliqué? Y dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10, en el versículo 5. ¿Qué dice ahí? Y ahí va. Derribando, ¿qué cosa? Argumentos y toda altivez que se levante contra ¿quién? El conocimiento de Dios. Ahí está parte de la estrategia que usted tiene que hacer: derribar todos los argumentos. Ahora, ¿cómo se desarrollan los argumentos que son fortalezas que el enemigo pone en nuestras mentes? Por ejemplo, uno tiene una experiencia con Dios, está contento, está feliz, llega a su casa y su papá no es creyente, su papá no quiere saber nada y le dice: vos te volviste loco, te lavaron el cerebro. Inmediatamente en ese momento se genera una división de pensamientos. Él tuvo su experiencia aquí con Dios, fue algo muy real, ¿sí o no? Está contento, recibió un milagro de Dios, sabe la realidad de Dios, pero se va en el mundo y ahí recibe un impacto de una palabra que es el espíritu de este siglo, que entra y confronta la verdad de Dios contra la mentira del diablo, que viene y le dice con palabras como saeta que van en su mente y se convierte en un argumento, y es altivez que se levanta contra la realidad de Dios. Y el corazón que no está fortalecido, todavía está débil, empieza a dudar y llega la duda a su corazón, y el enemigo viene y le roba su experiencia con Dios y le saca, y esa persona luego es, ¿qué le pasa? Destruida. Amén. ¿Me explico? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, cuando usted va a vivir por la fe, vivir por la palabra, usted tiene que entender que cuando usted agarra la palabra de Dios, la verdad de Dios, usted tiene que entender, como dice en Hebreos capítulo 6 versículo 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Decirle que hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué quiere decir? Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Que cuando usted creyó en ese momento y recibió la palabra, que hasta el final, hasta que se haga una realidad visible, esa palabra usted tiene que mostrar la misma solicitud. Usted no puede bajar su guardia aunque vengan palabras y le digan: te volviste loco, mentira, no estás sano, es mentira, no hablas en lengua. ¿A cuánto le pasó eso? El enemigo dice: vos estás inventando lo del hablar en lengua. ¿Y qué hacemos? Dejamos de orar en lenguas porque le creímos al argumento del enemigo, que se levantó al conocimiento de Dios altivamente, como el diablo mismo, porque dice que el diablo en su altivez se quiso elevar a la posición de Dios. ¿Qué pasó? Te robó la oportunidad y la bendición de poder orarle a Dios en lenguas. Porque dice la Biblia: el que habla en lenguas, ¿qué hace? ¿A quién le habla? A Dios. Le habla a Dios. Y el apóstol Pablo dice: yo hablo más en lengua que todos ustedes. Y dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Si estas cosas son realidad en tu vida y son tan importantes en la vida espiritual, el enemigo viene y se burla de vos a través de alguien que vos querés, un amigo, una vecina o alguien que todavía no recibe, y te dice: pero vos ya estás inventando eso, te volviste de tabú, de tarobá, y empieza ahí ¿a qué? A venir, y usted dice: ¿será que hablo en lenguas o no hablo en lengua?
parece que yo estoy inventando, porque ya no siento nada. Sentí al comienzo cuando recibí el hablar en lengua, pero ahora yo no siento nada. Y miren, el hombre espiritual no necesita sentir nada para hacer lo que Dios dice y activar los regalos de Dios. Amén. Aleluya. Los no espirituales son los que constantemente están queriendo sentir algo. El espiritual es el que activa sin sentir nada y no varía su nivel de comunión con Dios porque siente o no siente. Porque usted se levanta un día y dice: no siento nada. Mire, cuando usted se casó con su señora, o usted, señora, se casó con su marido, y después de 20 años dice, le mira al tipo y le dice: no siento nada. El amor, ¿qué es? Todo, nunca deja de ser, aunque no sienta, usted lo mismo ama. El amor nunca deja de ser. Entonces, cuando usted activa en obediencia las acciones para amar, el sentimiento se produce en usted y activa sobre la vida de la persona. ¿Me explico? Pero si usted dice: no siento nada y no puedo ser hipócrita, ¿cómo le voy a decir a este gordinflón que yo le amo? Me engañó. Cuando nos casamos era flaco, churro y estaba así, y ahora está pelado y gordo. Me engañó. Pero usted así igual le ama. Y cuando usted hace acciones y le dice: mi gordito lindo, mi peladito, vení acá, te voy a dar un beso, y usted, mujer, le abraza a ese hombre, y ese hombre se levanta y dice: wow. Amén. Entonces usted espiritualmente, ¿qué hace? No actúa por lo que siente, usted actúa por lo que cree. Y aunque no sienta nada, hable en lenguas igual. Y no deje que el enemigo le robe, porque usted tiene que mostrar la misma solicitud desde el día que recibió. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Entonces Hebreos 6:12 nos dice así, para que activemos la plenitud: a fin de que nos hagáis perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron, ¿qué cosa? Las promesas de Dios. ¿Cuántos quieren heredar las promesas de Dios? Quiero decirle que cuando menos usted sienta, es cuando más cerca está de la promesa. Wow. Cuando menos usted sienta, usted está más cerca de la promesa. No suelte la palabra. No suelte la palabra, porque esa palabra le va a llevar a usted ¿a dónde? A las promesas. Cada promesa es un cheque de Dios para su vida. Amén. Digan conmigo: las promesas son un cheque de Dios para mi vida. Entonces, cuando recibo la palabra, recibo la promesa, ¿qué hago? Me voy con esa palabra que es un cheque. ¿A dónde? Decirle que a este lado: canjea tu cheque. Me voy corriendo al cajero y voy hasta llegar ahí, y el enemigo dice: no, te volviste loco, ese cheque no tiene fondo. ¿Para qué hablas en lengua? ¿Para qué crees que te vas a sanar? ¿Para qué vas a leer la Biblia? ¿Para qué vas a ser fiel con tu diezmo y tu ofrenda? ¿Para qué vas a honrar a tu padre y a tu madre? ¿Para qué te vas a congregar? ¿Para qué te vas a ir a tu célula? ¿Para qué? Y la duda empieza a llegar ahí, y tenés que llegar hasta el cajero en el nombre de Jesús y presentar tu cheque y reclamar todos los derechos que Dios te transfirió por medio de sus promesas, su palabra, y hacerlo efectivo. Amén. El problema es que en el proceso el enemigo viene y ataca. Por eso les dije yo que nosotros en 2 Corintios 10:5, ¿qué tenemos que hacer? También dice 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué es el conocimiento de Dios? Conocerle a Dios es conocerle a Jesús. Conocerle a Jesús es conocer su palabra. Por eso dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa?
Conocimiento. ¿Más medicina? No. ¿Más matemática? No. Más conocimiento de la palabra, las promesas, la activación del ADN de Dios. El gen de Dios está en su palabra. Ese gen, yo les dije, cuando llega al corazón, y el corazón, ¿cómo tiene que estar? Un corazón sano. Porque cuando viene la palabra a un corazón que está enfermo, esa palabra, las espinas, los dolores, le roban con cualquier cosa que la gente traiga a su mente, y le saca el poder a hacer efectivo la realidad de las promesas de Dios para su vida. Amén. Por ejemplo, ¿cómo Dios me ve a mí y a usted? Digan conmigo: Dios me ve perfecto. Dios me ve sano. Digan conmigo: Dios me ve próspero. Entonces, cuando usted se va al espejo, y a la mañana especialmente, y usted tira un hálito contra el espejo y le rebota, y usted dice: wow. Y se ve con su pelo todo así, ¿verdad? Y usted dice: qué perfecta que sos, qué linda que sos, qué hermoso que sos. Y yo digo en el espejo: qué churro que estás. Porque mi señora me dice, mi esposa me dice, y el Señor me ve así. Digan conmigo: Dios me ve perfecto. Dios me ve sano. Ahora, el enemigo, ¿cómo te ve? Destruido. Entonces, para destruirte más, ¿qué tiene que hacer? Cancelar las promesas de Dios, la realidad de Dios en tu vida. ¿Cómo cancela? Usa a los profetas del diablo, que aún son los que están en la casa de Dios. Como dicen: y ese va a abrir una célula, y ese, ¿y quién sos vos para criticarla a ese? Si todos venimos del barro, y todos necesitamos de Dios, y todos fuimos transformados por el poder de Dios. Amén. A todos en algún lado el zapato nos aprieta, y estamos en un proceso de conversión, inicialmente transformación por la palabra, y transfiguración en el nombre de Jesús, hasta llegar ahí. Por eso dice en Hebreos 6:11: no os hagáis perezosos. Decirle que está hasta a tu lado: no seas perezoso. Ahora, lo que yo veo muchas veces está en 2 Corintios 4. La palabra del Señor nos revela las problemáticas que la iglesia tiene. Dice la Biblia en 2 Corintios 4, versículo 3:14. Aleluya. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué le pasó? Se embotó. ¿Por qué se embota el entendimiento muchas veces? Porque tenemos pensamientos que surgen y empiezan a contaminar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nosotros tenemos que guardarla, cuidarla, hasta que se haga realidad. Es como que usted lleva un cheque y nadie le tiene que robar el cheque. Decirle que está al lado: que no te roben tu cheque. Ahora, ¿el cheque es plata de efectivo? Claro que es efectivo ya. Eso ya es una realidad. ¿Tiene fondo el banco de Dios para sanar los enfermos? Sí. ¿Tiene fondo el banco de Dios para prosperar tu negocio, tu empresa? Claro que sí. ¿Tiene fondo el banco de Dios para traer amor en tu casa, y reconciliación y restauración en tu hogar? Claro que sí. Entonces, cuando recibí el cheque, tenés que cuidar, porque el enemigo anda como un motochorro buscando a quien asaltarle. ¿Me explico? Entonces, la gente se deja robar. Cuando viene el enemigo y el motochorro viene, ¿qué hace vos? Vos le decís: en el nombre de Jesús de Nazaret, te echo fuera de mi vida, diablo mentiroso. Vos sos el padre de la mentira, pero yo pertenezco al padre de la verdad, y la verdad me hace, aleluya. Vamos al versículo 15. ¿Qué dice ahí? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. En el 16, ¿qué dice? Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué le pasa? El velo se quitará. Decirle que está al lado: convertite al Señor. ¿Qué quiere decir convertirme al Señor? Si yo voy a acceder a la plenitud de Dios, ¿verdad?, y tomar de la plenitud, yo tengo que convertirme ¿a quién?
de la mentira del enemigo que me dice no puedo ser sano, nunca voy a llegar, nunca voy a prosperar, no voy a poder hacer nada, voy a seguir en las tinieblas. ¿Qué tengo que hacer? Convertirme de eso a la verdad de Dios que dice soy salvo, soy bendecido, soy próspero. Ahí fluye leche y miel en mi casa. Mi empresa se va a levantar, mi negocio va a andar, mi casa va a funcionar, mis hijos van a volver, mi casa será restaurada. Nos levantaremos juntos y mis generaciones serán generaciones de victoria en gloria y poder en el nombre de Jesús. Pero cuando se conviertan. Ahora, ¿qué quiere decir convertirse al Señor? Es entender que de hoy en más tu mente estará gobernada por la palabra de Dios. Amén. Mi mente estará gobernada en el software de Dios, que es su palabra, para activar la plenitud de Dios sobre mi vida. ¿Y cómo consigo eso? En el versículo, creo que está en el 17. Y aquí está, miren. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? El Señor. Donde está el Espíritu del Señor, allí es que hay libertad. ¿La libertad de qué? Para prosperar, para ser bendecido, para ser sanado, para vivir en el gozo de Dios, para vivir en el estado de plenitud en el nombre de Jesús. Entonces, yo tengo que entender este proceso en mi vida y entender que ahora en más me voy a conectar a la mente de Cristo. Digan conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Pienso como Cristo, hablo como Cristo y activo como Cristo. Digan conmigo, yo soy la revelación de la imagen visible de Dios. Aleluya. Wow. Entonces, cuando usted entiende eso, el enemigo va a atacar su identidad y le va a decir a usted, vos no sos nada. Sí, y en mi identidad natural no puedo nada. En mi identidad natural no voy a llegar nunca a nada. Voy a tener éxito temporal y éxito humano, que el diablo va a tener 20 personas que me van a aplaudir y me van a decir qué gran persona yo soy. Pero mi identidad espiritual es la que va a trascender más allá de lo natural y va a romper la barrera de la muerte y me va a introducir en lo infinito. Aleluya. Vivir en lo que Jesús dijo, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. No dice para el que es inteligente, no dice para el que tiene un buen apellido, no dice para el que tiene una buena cuenta bancaria, no dice para el que nació en una cuna privilegiada. A Dios no le interesa de dónde venís, a Dios le interesa a dónde querés ir con Él. Aleluya. Ese es el Dios a quien tú sirves y quiere que estés en estado de plenitud. Pero Dios te dejó a ti y a mí la voluntad. Digan conmigo, yo rindo mi voluntad al propósito de Dios. Entonces vamos rápidamente a 2 Corintios 10 de vuelta y mire cómo hacemos la voluntad de Dios para vivir un estado de plenitud. Dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios o su verdad, llevando ¿qué cosa? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Ahora viene un pensamiento y te dice, estás enfermo, pero Jesús te dice, yo ya te sané. Entonces vos llevas este pensamiento, le tomás cautivo y le decís, venga acá, venga acá, venga, en el nombre de Jesús te llevo ahora cautivo a los pies de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz, esa semilla de muerte se muere y termina y entras en tu salud. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Vienen los síntomas, activan. Parece que me va a dar mi ataque de asma otra vez. Parece que me va a pasar esto. Parece. Y los pensamientos empiezan a controlar y empiezan a manipular y empiezan a activar mensajes a tu organismo interior para que obedezcan a los pensamientos y vuelva a activar y empiezan a ¿qué? Mi queridos hermanos, a enfermarte. Amén. Digan conmigo, yo soy lo que yo pienso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevo cautivo todo pensamiento. ¡Fua!
a los pies de Cristo. Y en el 6 que dice, 2 Corintios 10:6, miren, y estando pronto para castigar, ¿qué cosa? Toda desobediencia. ¿Por qué? Porque si yo recibo un síntoma, activa mi pensamiento, ¿qué hago yo? Le castigo, aleluya. Le castigo, mis queridos hermanos, aleluya, a toda desobediencia. ¿Qué le hago? A la desobediencia le digo, te vas a sujetar ahora y vamos a obedecerle a Cristo. Y me paro en la verdad de Cristo y empiezo a decir, Jesús llevó todas mis enfermedades. Lo profetizo, soy sano en el nombre de Jesús. Soy próspero en el nombre de Jesús. Todo lo que hago me va a salir bien. Llevo, castigo la desobediencia. Y mi obediencia será perfecta cuando yo decida hacer solamente la voluntad de Dios. Y eso que tiene que ver, no ser perezoso y llevar conmigo con la misma solicitud la verdad de Dios hasta que sea una realidad visible. ¿Por qué? Porque el origen de todo, en Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ese es el gen de Dios. Cuando viene el principio, el origen de todo, se activa la verdad de Dios. Tomo eso en el versículo 2 que dice, miren, dice, este era en el principio con Dios. Y en el 3, todas las cosas por el verbo, por el logos, por la palabra de Dios, fueron ¿qué cosa? Hechas. Entonces, la palabra, la verdad de Dios pelea contra la mentira del diablo que me dice, está enfermo, te va a derrotar, no te va a salir bien. Y me agarro de eso, muestro la misma solicitud hasta que sea hecho. Y sin esa palabra, sin ese gen, sin ese logos, nada puede ser hecho con el propósito de Dios. Amén. Y el propósito de Dios, ¿cómo es? Su voluntad. Y su voluntad, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Que en Él nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus Para promesas, ministrar, Dios.